nos guiamos en qué beneficios son los que tiene que tener en el reglamento los institutos de previsión, que tenemos que tener cubierto vejez para desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. Algunos de estos, en algunos países los otorga, digamos, el Seguro Social, que en varios países igual se llama Instituto de Seguridad Social, dependiendo del país. Y los institutos de previsión, la mayoría tenemos la cubierto en etapa activa, los cubrimos de muerte para sus familiares, la invalidez y en un futuro tener su pensión de vejez. Igual en cada uno voy a detallar más adelante los términos. Se encuentran varios tipos de modelos de pensiones en América Latina, que tenemos el modelo de reparto, modelo mixto, modelo paralelo y modelo sustitutivo. El modelo de reparto está basado en un contrato integral en que los aportantes, los trabajadores activos, financian las pensiones de los jubilados. Este viene siendo lo que aportan los activos, sustentan a los que están pensionados. Se les hacen a los activos, serán los trabajadores que están a la fecha, a ellos se les hacen deducciones. Cada instituto tiene un porcentaje de deducción del salario y la otra parte la da el patrón. Que en el caso del IMPREUNA, el empleado aporta un porcentaje y por parte de la universidad aporta otro porcentaje. Igual bueno, aclarando que los institutos de previsión social públicos en Honduras son el IPREUNA, el IPM, que es en el que cotizan los militares, el IMPREMA, donde cotizan los maestros de primaria, públicos y privados. Está el INJUPE, que cotiza casi todo el gobierno, y el Seguro Social, que ahí cotiza la mayoría de personas, tanto, tanto los de la banca y el mismo personal del Seguro Social. El modelo mixto, este es bajo este modelo, el sistema público de reparto y el de capitalización individual se contemplan porque los afiliados pertenecen en ambos sistemas. Digamos, ese no lo tenemos en Honduras. En Honduras tenemos este sistema de reparto donde ambos cotizan, tanto el activo cotiza para cubrir las personas que van a jubilarse en un futuro. El sistema paralelo es de donde los trabajadores deben elegir entre un sistema público o un sistema de capitalización individual. Que este de capitalización individual es como las AFP, que la AFP, em, no hay parte patronal, porque si usted va a una AFP, digamos, va a AFP Atlántida, usted crea una cuenta y usted dice, yo voy a aportar tanto. Y la AFP tiene un límite para que usted cotice. Y no hay un límite de cotización. Y los sistemas públicos, sí, nosotros tenemos publicado, digamos, el 10%, usted solo va a poder cotizar el 10% de su salario. Mientras que la AFP, usted puede cotizar lo que usted guste y en cualquier momento le puede ir ingresando dinero a la cuenta. Y en un sistema público no. Ahí le deducen el, digamos, 10% de su salario y ese va cambiando dependiendo los reglamentos de cada institución. Y ese solo se encuentra en Perú y Colombia, donde usted puede elegir o una público o una AFP. Y el modelo sustitutivo es donde este solo es como una AFP. Usted solo tiene opción a cotizar a un sistema de capitalización individual, que estos se encuentran en El Salvador, tienen esa modalidad de que no hay institutos públicos de previsión social, solo hay AFP. Y las AFP, pues son lo que usted aporta, eso es lo que usted va. Si en un momento
Si yo cotizo 20 años en una AFP, tengo un monto acumulado. Al momento que me toque la jubilación, como a los 65 años, el monto que yo acumule a esa fecha, me dan una cierta pensión y hasta que se acabe el dinero, hasta ahí se termina mi pensión, cuando son AFP. Cuando son fondos, cuando son institutos de previsión, es vitalicio. Usted puede durar 30 años, 40 jubilado y el instituto tiene que seguirle pagando. Entonces la ventaja de un instituto de previsión es que vitaliza las pensiones. Pues aquí les puse algunas características del esquema de pensiones. Los esquemas de pensiones es un resultado de la combinación de al menos cuatro aspectos. ¿Cómo se combinan? Tenemos participantes, son las personas afiliadas en el financiamiento del sistema, la gestión financiera de los recursos, y somos las personas encargadas en cada instituto de velar que los fondos sean bien invertidos, cómo se manejen, y a lo privado de los fondos. Sigo compartiendo, ¿verdad? Sí, Cristian, se oye muy bien y se ve muy bien. Ok. Y las reglas de otorgamiento, esa es otra parte importante. Cada institución tiene su reglamento de cómo otorgar sus beneficios. Y hay que, bueno, voy a dejarlo claro cuáles son los beneficios y cuáles son las prestaciones. Beneficios son los que otorgan, bueno, esto ya lo voy a ir explicando. Otra parte que tenemos es es la participación de personas afiliadas en un sistema, que podemos tener un sistema no contributivo y el contributivo. Dice, el no contributivo implica que las personas afiliadas no deben contribuir al sistema con sus ingresos, pues los beneficios son financiados mediante impuestos o por las cuentas nacionales. Que esto no lo vamos a ver en Honduras, ¿verdad? Que solo el gobierno aporte por nosotros y nosotros no aportar nada a los sistemas. Mientras que el contributivo, ahí es donde nosotros tenemos que aportar una parte de nuestro salario y la otra parte el patrono, que sería más que todo el gobierno, que nos financie la otra parte. La regla para otorgar beneficios, como le digo, esta modalidad, cada instituto tiene ¿cómo voy a otorgar una pensión? Yo lo, yo lo reglamento y cada instituto pone, mis afiliados tienen que cotizar por lo menos 25 años, a una edad de 58, a una edad de 50, a una edad de 65, que es lo que están peleando ahorita. Si ustedes me han visto ahorita están peleando el magisterio, el INPREMA, que quieren regresar a la ley vieja, que quieren jubilarse a los 50 años. Y y ahorita esa ley se les cambió y lo tienen a una edad más amplia. Y lo que están haciendo los institutos es, si yo te regreso a aquella ley vieja, yo voy a quitarte tu porcentaje, un porcentaje menor. Entonces, cada institución tiene que regir cómo hago yo para establecer la edad adecuada para que se jubilen mis afiliados y que tengo que velar el fondo del instituto. Entonces, también se mide la esperanza de vida. Y en esa parte es ahí donde entra el actuario. El actuario tiene que medir la esperanza de vida en Honduras, en cada institución del instituto donde que le corresponda y ver si la edad que tengo planteada, la fecha, cuánto me genera del déficit actuarial de cada institución. A otra parte, bueno, aquí solo lo tengo distribuido, que es el financiamiento de los beneficios previsionales. Solo es como un resumen. Entonces, del financiamiento de los beneficios previsionales se digan lo contributivo y lo no contributivo.
En ese no contributivo tenemos el que viene del Estado o que lo financia el Estado, y el contributivo, pues tenemos rentas vitalicias en base a un porcentaje del salario, y tenemos la provisión privada calculada en base a pagos directos, que esta es la de las AFP. Y aquí es donde les mencionaba, los institutos de previsión social son 5. Tenemos el IMPREMA, que es el de magisterio, el INJUPEN, que viene en la mayoría de la parte del Estado, el IMPREUNA, el Instituto de Previsión de la Autónoma, el IPM, donde están toda la parte de los militares, y el Seguro Social. Todos estos institutos tenemos las mismas prestaciones. Otra parte, tenemos cómo se conforma, digamos, cada instituto, bueno, cada organización tiene su organigrama, que en ese organigrama tenemos juntas directivas, de ahí siguen los directores, los gerentes, los oficiales, técnicos y hacia abajo. Entonces, en las juntas directivas de los institutos de previsión, en este caso yo les puse un ejemplo del IMPREUNA. Se nombran una persona, un representante del consejo universitario, distinto del rector. Se nombra un representante de la junta de dirección universitaria. El rector es el presidente de esta junta directiva. Se nombran 2 empleados que representantes de los empleados de la universidad. Tenemos también un representante de las personas que ya están pensionadas por vejez, invalidez. También tenemos un representante de los centros regionales y un director independiente. Estos, la mayoría de institutos, tenemos el mismo lineamiento. Y hacia abajo se tienen, digamos, en otras instituciones se le llama gerente general, pero en los institutos de previsión se le llama director especialista. Él es abajo de la junta directiva, él es la máxima autoridad. Y de él siguen los gerentes, está el actuario a la par del director, y de ahí hacia abajo están todos los oficiales y técnicos. Los que les mencionaba de las prestaciones y de los beneficios. Tenemos la parte de lo que da cada instituto de previsión y lo que nosotros nos regimos en base a la OIT. La OIT nos dice que nosotros tenemos que dar pensiones por vejez, por invalidez, la parte de prestaciones por sobrevivencia, auxilios funerarios y los demás beneficios, que esto se lo voy a ir explicando aquí al momento. Bueno, cada institución tiene sus pensiones por vejez. En la mayoría piden que tengamos 25 años cotizados y la edad reglamentaria. En algunos institutos tenemos una tabla de gradualidad. La tabla de gradualidad, estas que les estoy mostrando, el IMPREUNA y el INJUPEN tienen parecido su reglamento, y se han hecho varias reformas donde indica, dependiendo la edad que yo tenía al momento de la reforma, yo tengo mi edad de retiro voluntario. Todas las personas que entremos nuevas a trabajar, nos vamos a ir a los 65. De ahí todas las personas que en ese momento eran mayores a 54 años se van a los 58. De ahí está la edad aquí, y a la par está su edad de retiro voluntario. Si una persona tenía 47 años, se va a ir a los 62. Con la condición que cuando tenga esta edad, yo tengo que tener cumplidos mis 25 años cotizados. El INJUPEN le pide 15 años cotizados y está la tablita de gradualidad. El IMPREMA sí les pide los 25 años cotizados y ellos también tienen su tabla. Que los nuevos sí se van con los 65, ya los anteriores tienen una
una tablita y aparte ellos están peleando por irse a los 50 años y a los 54 como lo tenían en sus leyes anteriores. Y el Seguro Social, el Seguro Social es el único instituto que tiene que separa el otorgamiento de las pensiones a los hombres y a las mujeres. A las mujeres les permite que se vayan con 15 años cotizados y tener una edad de 60 años. Y a los hombres les pide igual, siempre 15 años, pero tener una edad mínima de 65 de edad. En el caso del IMPREUNA, se tienen dos modalidades de pensiones. Se le llama pensión ordinaria por vejez y pensión reducida por vejez. La pensión ordinaria es como les mencionaba, piden 25 años cotizados y la edad reglamentaria. La pensión reducida, esta se creó para las personas que entraban mayores a la universidad, que no podían lograr una pensión, como las personas que entran ya con 50 años a la universidad, que puedan a los 65 tener una pensión mínima. También se otorga una pensión por invalidez. Todos los institutos tenemos esta pensión por invalidez. Esta pensión por invalidez solo les permitimos, bueno, de requisito se les pide que tengan por lo menos 3 años cotizados a la institución. No importa la edad, con tal tenga 3 años cotizados. Y les damos el 70% de su salario o del sueldo básico mensual. Que esto se lo voy a explicar, que el sueldo básico mensual es un promedio de los últimos 120 salarios. Esto en el IMPREUNA, este promedio. Los otros institutos también tienen el, el INJUPEN, ellos tienen en su reglamento, tienen tres opciones, tienen también personas que les hacen promedio a los 36 meses, tienen también de 120, de 150 y de 180 meses, que ahí depende, ellos tienen una tablita, dependiendo en el año que usted se jubile, a ese le vamos a hacer el promedio. Si se jubilan en el 2026, tienen que el promedio se va a hacer en base a sus últimos 150 salarios. Cada institución tiene su reglamento. Las prestaciones por sobrevivencia que otorgamos, esto no se tenía contemplado en digamos, si me baso en el IMPREUNA, antes del 2016 no se tenía esta parte de sobrevivencia. No otorgábamos ni viudez, orfandad ni ascendencia. Solo le dábamos de un solo a los afiliados, a los que, bueno, cada afiliado hacía su designación y ese dinero, su último salario o pensión se multiplicaba por 24 y se lo otorgábamos de un solo. Y si habían niños menores de edad o viudas o padres, no se les daba el beneficio porque no existía. A partir del 2016, la mayoría de institutos de previsión se alinean a la OIT, donde establece que nosotros tenemos que tener prestaciones por sobrevivencias, donde incluya viudez, orfandad, ascendencia y la designación. Viudez. Viudez, la mayoría de institutos, igual la OIT nos indica que le podemos dar el 45% del último salario o de la pensión, porque esta parte de sobrevivencia es para los participantes activos por vejez e invalidez. Entonces, si una persona muere en etapa activa por vejez o invalidez, ellos pueden, sus beneficiarios, sus hijos, pueden solicitar esto. Esta parte se hace, bueno, todos los institutos, algunos tienen trabajadores sociales o otros tienen que contratar a una persona externa que venga a realizar un estudio y que pueda sustentarlo para ver
cuál es el beneficio que se le va a otorgar de estos cuatro. Solo les voy a mencionar que los únicos de estos cuatro es por escala. Yo puedo otorgar una viudez y una orfandad. Si yo otorgo cualquiera de estos dos, estos otros dos beneficios se extinguen. Entonces, la trabajadora social tiene que investigar si hay hijos menores. Entonces, la pensión por orfandad, tengo que tener hijos menores, menores de 18 y cubierto hasta los 25. Si los muchachos siguen estudiando en universidad o colegio, tienen que certificar que siguen estudiando. La viudez, eso sí que la pensión por orfandad, digamos, esta no es vitalicia hasta los 25, ahí se termina y se le da el 45%. La viudez es del 45, orfandad 45. Las restricciones para la viudez tiene que ser mayor de 45 años y tener más de un año de casado, tanto en unión libre como ya con civil, ya reglamentado. De igual forma, tienen que hacer una unión de hecho con un notario para comprobar de que cuando son unión libre hacen la unión de hecho. La pensión por ascendencia, esta es la de cuando los padres están vivos de la persona que fallece y solo se da el 20%. Entonces, primero se analiza que existan un menor de edad y una viuda. Si estos dos beneficios los otorgo, se eliminan estos dos. Si al momento la trabajadora social me dice que no hay niños menores, que la viuda no cumple, que entonces podemos otorgar una pensión por ascendencia. Y si yo otorgo una pensión por ascendencia, se me eliminan estas dos y la designación. En el caso que no hay orfandad, viudez, ascendencia, entonces la última opción es la designación. Esta designación de beneficiarios es la que firma cada afiliado, tanto en estado activo, vejez o invalidez. La mayoría de jubilados dejan a sus hijos en la designación o al familiar que ellos quieran, porque al momento que ya están en estado cuando están recibiendo una pensión, ellos no, ellos ya saben que sus hijos van a ser mayores de 25 años. Entonces no van a tener menores, o si el viudo no depende económicamente. Eso también se analiza. Tiene que depender económicamente, tiene que ser mayor de 45 años y tener más de un año de casados. Entonces, esas son las prestaciones por sobrevivencia cuando fallece un afiliado. Otra cosa que cuando fallece también damos un auxilio funerario. El auxilio funerario son 4 veces el salario mínimo en su escala más alta. Que ahorita creo que el salario mínimo en la escala más alta para la parte financiera anda como en 18,023. Eso está publicado creo que eso está publicado, creo, lo del último, lo del salario mínimo. Otra cosa que otorgan los institutos son las pensiones complementarias. Estas pensiones complementarias em, es para la gente que cotiza a dos institutos de previsión social, a más de dos. Digamos, más que todo esto son para los médicos o los docentes. Hay un docente que trabaja en primaria y cotiza el IMPREMA. Trabaja en la universidad, cotiza el IMPREUNA. Entonces, ellos cotizaban a dos institutos y el Estado estaba aportando por cada uno de ellos, por cada persona, a veces estaba aportando doble patronal. Entonces, eso lo hacía bueno, el derecho lo tenía, pero era ilegal. Entonces lo que se crea la Comisión de Bancas y Seguros, que es el que regula todos los institutos de previsión y también a la banca. Ellos se crean una ley que se llama la Ley de Reconocimiento de Cotizaciones Individuales y Patronales. En esa ley que ellos crean, ahí se hace un reglamento y se estipula cómo se va a otorgar una pensión complementaria para las personas que cotizaron doble o triple.
Digamos, los médicos son otra persona que cotizan al INJUPEN porque trabajan por el Seguro Social, no, que trabajan, sí, también por el Seguro Social y por el Hospital Escuela, y la mayoría de médicos también son docentes en la autónoma, entonces cotizan a más de 2 institutos ellos, y podían recibir más de 2 pensiones, entonces lo que tenía era que no se recibieran 2 pensiones principales, porque el Estado estaba aportando por cada uno de ellos doble. Se crea esta ley en el 2015 y se empieza a aplicar en la mayoría de instituciones de previsión social en 2016. Igual les voy a enseñar un ejemplo de esta, de estas pensiones. También tenemos el beneficio de separación. Este beneficio de separación es más que todo para las personas que no llegan a tener una pensión. Hay personas en la universidad o que tienen despidos o en cualquier institución. Si tienen un despido, entonces ellos van al instituto y solicitan su beneficio de separación, que nosotros lo que hacemos es otorgarle lo que él aportó más los intereses que generaron esas aportaciones. Y el último es el seguro de régimen de salud. No todos los institutos tienen ese. Este último 7 solo lo tiene el INJUPEN, el IMPREUNA y el mismo Seguro Social. Con este 7, bueno, bueno, estos 3 institutos lo que hicieron fue proteger a la parte pensionada. Cuando nosotros estamos laborando ahorita en la etapa activa, nosotros tenemos derecho a Seguro Social, pero cuando nosotros nos jubilamos, ya no tenemos el derecho al Seguro Social, a que nos atiendan. Entonces, estos 3 institutos hicieron un convenio con el Seguro Social para que los jubilados pudieran tener un seguro y que los atendieran, y más en la edad mayor que tienen más, hay más probabilidad de que se enfermen. Eso sí que lo que aportan, vaya, ahorita, vaya, cuando estamos en etapa activa, nosotros aportamos un poquito, no importa, puede ganar 100,000, 80, 20,000 lempiras, 10,000 lempiras, usted aporta lo mismo. Todos aportamos 297 lempiras aproximadamente, cada uno en etapa activa, no importa el salario, hay un techo para cotizar al Seguro Social. Pero en etapa pensionada, los pensionados tienen que dar el 3,5% de su pensión y el patrono tiene que dar el 10,5%. Entonces es súper mayor. Los pensionados andan pagando más de 1,000 lempiras por la atención en el Seguro Social. Les voy a mostrar, les voy a mostrar unos ejemplos de pensiones. Creo que se mira bien, ¿verdad? La mayoría cuando hablamos este es para calcular tenemos que calcular en base al tiempo cotizado, tengo que calcular el porcentaje que yo le tengo que otorgar a cada jubilado, a los que se van a jubilar. Y aparte tengo que hacer el promedio al que yo le voy a aplicar el porcentaje. Les voy a explicar. En este caso, nosotros tenemos este ejemplo. Vamos a hacer el promedio de sus últimos 120 salarios. ¿Qué necesitamos? Al momento que la persona renuncia, nosotros identificamos cuál es su último mes de deducción. Fue en enero de 2024. De ahí hacia atrás yo agarro mis últimos 120 salarios. ¿Qué necesito? Necesito el IPC, que ese lo obtenemos del Banco Central.
Cada uno de estos son los elementos del IPC del Banco Central. Otra cosa que necesitamos, la deducción. La deducción que se le hace mes a mes con la que aportó acá al instituto de esos últimos 120. Y en base a esta deducción yo tengo el salario, ¿verdad? Que dependiendo del año había un porcentaje. Y en este año el porcentaje era el 7%. Bueno, cada año tiene un porcentaje diferente al momento del otorgamiento, al momento de deducción. Esos porcentajes son graduales. La mayoría de institutos tienen sus porcentajes aplicados. Y la otra, bueno, la mayoría de afiliados, cuando uno les menciona que va a hacerle un promedio a sus últimos 120 salarios, se preocupan. Porque si yo tengo el salario de los afiliados de hace 120 meses, el último salario fue de 27. Y si yo le hago el promedio a estos, me dice que el promedio me va a salir en 23,000 lempiras y su último salario fue 27. Entonces, cuando un afiliado lo hace, se asusta. Entonces, le cambiamos eso y le decimos no. Nosotros, cuando mencionamos el sueldo básico mensual, no le vamos a hacer el promedio al salario que usted aportó, sino que vamos a crear un salario que se llama el salario real, que lo vamos a calcular en base al costo de vida. ¿Qué realizamos? Tenemos que calcular la inflación del mes J, que es al mes de retiro. El mes de retiro es el mes donde él hizo la última deducción, que es enero del 2024. Este porcentaje, para poder multiplicárselo al salario, estoy dividiendo el IPC del momento de retiro entre el IPC del momento J, que es este. Entonces yo divido el IPC al momento de la jubilación, que el momento que se me jubilan, entre el IPC del momento que yo estoy queriendo calcular este porcentaje que le voy a aplicar. Lo que estamos haciendo es cuál debería haber sido su salario en ese momento. Y como no fue aplicado como en realidad era en ese momento, entonces estoy haciendo esta división y a esto le estoy restando -1. Entonces me indica que aquí yo tengo que dar un 57%. Y cuando calculo el salario real, yo multiplico el salario normal que hizo el afiliado y hago uno más este porcentaje. Entonces mi salario real es 23,000 lempiras. Yo coticé en base a 15,000 y en realidad yo tuve que haber tenido un salario de 23,000 lempiras. Y cada uno de estos los vamos actualizando. Entonces, si ustedes miran, yo fijo la columna del E418, que este es el IPC del momento que se jubila, entre el IPC de este, ¿verdad? Entonces, ese es el momento, yo lo fijo y al final, cuando ustedes miran en el último mes, yo tengo que tener que mi último salario es el mismo salario real. ¿Por qué? Porque a la fecha nosotros nos están otorgando el 100% del IPC. En otros años no se daba el completo, pero ahorita sí, bueno, en la mayoría de tiempo se ha estado dando completo el IPC. Entonces, cuando yo ya tengo el salario real, el promedio, yo lo hago en base a estos últimos 120 y me sale que es 29,000 lempiras. Igual acá lo tengo. Sueldo básico mensual es el promedio de los últimos 120.
y me da 29.449. ¿Cuál fue el último sueldo? 27.000. Y la regla que se tiene es que se tiene que tomar el menor de los dos. Entonces, al momento, nosotros le llamamos cuantía de la pensión. Cuantía de la pensión es el menor de estos dos valores, entre el sueldo básico mensual y el último salario. El menor de esos dos me da que es el último salario. Entonces, ya tengo calculado cuál es el último salario. A ese último salario, yo tengo que buscar cuál es el porcentaje. Entonces, en base a eso, yo necesito tener varios factores. Bueno, cada institución tiene su forma de... La parte del promedio lo calculan todos los institutos el mismo. Esta parte de acá es para ver cuándo cumplió los 25 años, para poder ver si hay diferimiento. ¿A qué le llamamos en este caso? Los afiliados que tengan 25 años. Les voy a mencionar que el crédito unitario. ¿A qué le llamamos crédito unitario? Es lo que yo le voy a dar es lo que cuesta cada año cotizado. Entonces, si yo cotizo un año, me vale 2.75. Entonces, cada año que cotiza un afiliado, 2.75. Si un afiliado cotiza estos 25 por los 2.75, me dice que lo mínimo que yo le puedo otorgar a un afiliado es 68.75%. Eso es lo mínimo. Si va cotizando más, al momento de tener la edad y el tiempo cotizado, yo solo puedo otorgar el 80%. Si me dice que yo tengo que cumplir dos requisitos: tiempo cotizado y edad reglamentaria. Si yo cumplo estos dos requisitos, lo máximo que yo puedo tener es un 80%. De ahí se le llama diferimiento. Esto del diferimiento es para las personas que deciden postergar su jubilación. Si a mí me tocaba irme a los 60 años, si a mí me tocaba irme a los 60 y yo veo que a los 60 me dicen, no, usted solo se va a ir con el 80. Entonces, si yo decido diferir un año más, cotizo un año más, llego a los 61. ¿Y qué es lo que gano? Yo gano que en vez de tener un 2.75 por cada año extra, yo a mí me van a dar un 4%. Y ese 4%, si yo tenía 80, pago 84. Si yo cotizo un año más, entonces cada año extra, si yo llego a los 62, me van a sumar otro 4%. ¿Y hasta cuánto? Hasta que lo máximo que yo puedo llegar es un 90%. Esto del crédito unitario, la mayoría de institutos lo tiene más bajo. El IMPREMA lo tiene en 2%. Y este del 4% tienen una tablita dependiendo de la edad que entraron. En el IMPREUNA tenemos este crédito unitario 2.75 para las edades que están cuando cumplen los dos requisitos, edad y tiempo cotizado. Si deciden diferir, nosotros le damos un 4%. Este 4% se lo damos, es lo que ellos ganan por haber decidido trabajar un año más después de haber cumplido su edad reglamentaria. Esta es una partecita. Igual esto, si necesitan, se les puede compartir el reglamento. Igual este reglamento está en la página de transparencia. Si ustedes se meten al portal de transparencia, ustedes pueden buscar
todo lo que quieran de todos los institutos de previsión y de la verdad, en ese portal de transparencia está todo. Las instituciones que tienen que hacer reportes, ahí se publican y ahí le hacen las auditorías a uno también. Bueno, voy a seguir con el ejemplo. Esta persona tiene su fecha de nacimiento el 2 de diciembre del 64. Esta persona, como les comento, tengo esta tabla de gradualidad. Esta tabla de gradualidad me dice edad cumplida durante el 2016. Yo tengo que ver, lo primerito que tengo que ver es cuándo la persona, cuál es la edad de jubilación de esta persona, cuál es la edad de retiro voluntario. Dependiendo la edad que tenía aquí, voy a ver la edad de retiro voluntario. Fecha de nacimiento al corte. 31 de diciembre de 2016, la persona tenía 52 años. Entonces, yo voy viendo que si la persona tenía 52 años, se va a los 59. Otra cosa que tengo que ver es que si al momento de cumplir los 59 años, ella tenía los 25 años cotizados. Persona, fecha de nacimiento, cuando se retiró el 31 de diciembre del 2024. La persona tiene 59 años. Esto nosotros le indicamos cuando bueno, los compañeros del área de beneficios, ellos les tienen que confirmar que en realidad la persona, al momento que él va a decidir renunciar, tenga la edad reglamentaria. Porque si la persona, aunque tenga el tiempo cotizado, pero le falta edad, esa persona se queda sin salario porque renuncia y otra sin pensión porque no tenía la edad. Digamos, si esta persona no hubiera ido al instituto y hubiera renunciado antes, digamos, hubiera tenido 58 años, aunque ya tuviera el tiempo cotizado mínimo, pero a él le tocaba los 59, entonces va a estar un año sin salario. Ya hemos tenido casos que hay personas que los tenemos sin pensión, a veces hasta 6 meses. ¿Por qué? Porque no cumplían los dos requisitos, cumplían el tiempo cotizado, pero no le da. Entonces, mientras no cumpla la edad, la persona pierde ese tiempo. Entonces, la persona tiene, bueno, la mayoría, cuando se abocan, ahí se les aconseja. Lo que sigue, fecha de ingreso. Esta persona ingresó en julio de 1991 y al 1 de enero tenía 32 años cotizados. ¿Por qué le ponemos 1 de enero del 2024? Esta persona acá tiene 32 años, 32, 6 meses cotizados. Esta persona, aunque ustedes acá miraron que la persona tenía 52, le tocaba los 59. Pero en estos reglamentos hay unas excepciones. Las personas que se pueden ir a los 58 son personas que tengan 54 años o más o personas que ya al momento ya tenían 25 años cotizados. Si una persona ya tenía los 25 años cotizados al momento de crear esta nueva tabla que fue una reforma, las personas se pueden ir a los 58. Entonces, esta persona, aunque tenía 52 años, estaba aquí, pero ¿qué tenía ella? Ah, la persona tenía 25 años cotizados. Entonces, esta tablita no existe y me puedo ir a los 58. Entonces, para irse a los 58 son las personas que tenían 54 años y 25 años cotizados. Por eso, al momento de esta persona de retirarse, a la fecha de retiro tenía 59, pero él sabía que le tocaba sus 58 años y él cotizó hasta los 59.
Entonces, ¿qué hizo él? Diferir un año. ¿Por qué difiero? Porque yo gano un 4% más extra. Por eso, al momento de hacer el cálculo, nosotros vemos fecha de ingreso. ¿Cuál es la edad que le tocaba? Los 58. ¿Cuándo cumplió los 58? El 1 de enero del 2024. Tenía 32 años, 6 meses. El diferimiento, esta persona difirió. Aquí tenemos la fecha de renuncia, 32 años, 6 meses. De igual forma, les voy a mostrar la parte del cálculo. La parte del cálculo, Una solo, consulta, dígame. Cristian. Como ya tenemos, que nos quedan como unos 4 minutos, yo quería preguntarle, porque este tema está súper interesante, los muchachos están súper atentos y yo también, pero no sé si mañana usted nos puede compartir sobre los entes reguladores de las instituciones de pensiones y el tema de las inversiones, porque ya nos quedan solo 3 minutos y este ejemplo que usted está explicando nos interesa a todos y es parte de conocer las instituciones de pensiones dentro de los mercados financieros. Pero quería preguntarle si mañana nos puede dar la charla sobre el papel de los entes reguladores y las inversiones, porque ya no hay tiempo el día de hoy. Si me deja solo un ratito, les voy a compartir eh, en un ratito y vemos si abarcamos Eh, algo. Lo que yo no quería era que dejara cortado este ejemplo, porque mejor termínelo y después hablamos lo de los otros temas. A veces se vuelve, que no es lo mismo, ¿verdad? Como hacerlo en pizarra y ahí tirarlo a Excel. Muy bonito. Entonces, nosotros vemos que esta persona, lo que les había mencionado, que le tocaba sí, como les había mencionado, cada tiempo cotizado vale 2,75. Arriba mencionamos tiempo de servicio. La mayoría de afiliados, nosotros pensamos que nuestro tiempo de contrato nos lo valen al momento de hacer el cálculo. Pero no, cada instituto en su momento tiene que las personas por contrato por hora no cotizan. Ahora a la fecha, bueno, creo que el IMPREMA, el INJUPEN, ni el IPM, ni el seguro, creo que les hacen deducciones para vejez estando en por hora o por contrato. Ahorita a la fecha creo que solo es la autónoma que les quita su personal por contrato y por hora la deducción para el IMPREUNA para que puedan tener un derecho de pensión. Entonces, aunque esta persona, ustedes aquí miraron que tenía 32 años, 6 meses, esto es tiempo de servicio, pero en realidad su tiempo cotizado son 31 años, 8 meses. ¿Qué tengo yo? Los 31 años, 8 meses, yo los multiplico por el 2,75. Y los 8 meses los multiplico de igual forma por 2,75 y los divido entre 12. Los que le mencionaba del diferimiento,
¿Verdad? Buenas. Los que les mencionaba el del diferimiento, que tenían que cumplir un año exacto, ¿verdad? Y esta persona solo fue un mes solo fueron 30 días de diferimiento. Entonces no lo estamos considerando. Para tener el diferimiento completo, tiene que cotizar un año completo. Entonces, por eso aquí lo estamos dejando en 0 años de diferimiento y en 0 meses de diferimiento. Para diferir, yo tengo que cotizar un año exacto. Entonces, en este ejemplo, que tenía 31 años cotizados y 8 meses, la persona tiene un 87% que le tengo que aplicar. Pero como les comentaba, en cada institución hay artículos. Y en el artículo general del reglamento es del IMPREUNA, tiene que yo solo puedo cotizar el máximo el 80. Entonces, este monto yo lo rebajo al 80%. Y es al que yo le tengo que aplicar aquí este valor. Entonces, a la cuantía que habíamos hecho el cálculo anteriormente, yo le multiplico el 80 y esta persona va a tener una pensión de 21,000 empiras. Igual, yo tenía varios casos, esto se los voy a compartir al licenciado y ustedes los pueden revisar. Igual para que ustedes no miren, para que ustedes miren, siempre hay en la mayoría de salarios en la autónoma, al momento de retiro, andan en salarios de 66,000 empiras. Y andan en pensiones promedio de más de 40,000 empiras, por lo menos 50,000 anda en promedio las pensiones. Si usted mira en este caso acá, esta persona ganaba 93,000 empiras, su salario básico mensual salió en 100,000, con un porcentaje del 88 y una pensión de 82,000 empiras. Cristian, fíjese que ya tenemos al otro profesor que va a dar la clase en la siguiente hora. Sí, sí está Entonces, bien. lo dejamos hasta aquí y muchas gracias por permitirnos contar con usted en este tema de las instituciones de pensiones en los mercados financieros. Muchas gracias y que tenga una feliz noche. Bendiciones. Gracias, Alex. Gracias.